Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este canal de estudios bíblicos Rosh Pina. Yo soy el profesor José Alberto Fuentes y los saludo con muchísimo gusto, como siempre. El día de hoy estaremos en la reflexión de la parashá de la semana llamada Ki Tavo. Pero antes de entrar a Ki Tavo, a los versículos que quiero compartir con ustedes, me gustaría que recordemos la parashá de la semana pasada, Ki Tetzé, sobre todo el último versículo. Y es que hay que saber o recordar que la Torá, el Sefer Torá, el rollo de la Torá en su original hebreo, no tiene versículos, no tiene capítulos, ni siquiera tenemos esos subtitulitos que nos aparecen a nosotros en nuestras Biblias. Y a veces, aunque esto es maravilloso en el sentido de poder hallar rápidamente un texto bíblico y poder tener un orden en nuestro estudio, a veces puede ser un poquito contrario porque cuando nosotros vemos que saltamos de un capítulo a otro, a veces le perdemos la continuidad a la Biblia. Pensamos que ya se cerró ese tema y que pues estamos abriendo un nuevo tema y que no hay ninguna relación entre el capítulo anterior y el capítulo nuevo que estamos leyendo. Y eso no es correcto. Tenemos que aprender a leer la Biblia con una conexión perfecta, con una continuidad maravillosa, porque el texto sagrado no pierde su continuidad. El texto sagrado tiene muchísimos mensajes que si nosotros de repente cortamos un mensaje y entonces cambiamos de página, como decir, este es un nuevo capítulo, esta es una nueva historia, pues nos vamos a perder de un gran mensaje. Y en este caso, la parashá Ki Tetzé, su último versículo, y los primeros versículos de esta nueva parashá de la semana Ki Tavo tienen una relación maravillosa. Incluso vamos a ver que los versos prácticamente están calcados, los conceptos prácticamente están calcados, a diferencia de una cosa que es notable, que son mandamientos diferentes. En el último versículo de parashá Ki Tetzé veremos un mandamiento diferente que nos va a decir que borremos la memoria de Amalek, este enemigo terrible del pueblo de Israel. Y en el otro capítulo se nos van a hablar de las primicias de la tierra. Tú podrías decir, ¿qué similitud o qué relación tiene el tema de Amalek con el tema de las primicias? Ya vamos a ver que mucho. E incluso creo que ese famoso dicho de Latinoamérica de matar dos pájaros de un tiro se puede ver en la Torá. Es decir, con una mitzvah que cumplas, con un mandamiento que cumplas, puedes cumplir dos. Vamos a ver qué dicen los textos, vamos a compararlos y vamos a reflexionar en la Torá. Primero entonces me gustaría leer la parte de parashá Ki Tetzé, ese último versículo, que nosotros lo vamos a encontrar en el capítulo 25, versículo 19 de Deuteronomio. Dice así el texto: y será cuando el Eterno, tu Dios, te diere reposo de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que el Eterno tu Dios te da por heredad para poseerla, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Ahora pasemos a parashá Ki Tavo, Deuteronomio 26, versículo 1 y versículo 2. Dice así la Torá: y será cuando entrares en la tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad, y la poseyeres y habitares en ella. Ven esa calca de versículos que son prácticamente iguales, solo la diferencia es el mandamiento. Aquí cambia y nos da otro mandamiento. Dice: tomarás de las primicias de todos los frutos del suelo que recogieres de la tierra que el Eterno tu Dios te da. ¿Qué relación tiene? Bueno, primero la continuidad. Segundo, vemos que prácticamente están calcados a diferencia de los mandamientos. Pero hay algo interesante. Aquí se habla de las primicias. Primicias en el texto de la Torá usa el término reshit. Primicias, reshit, está perfecto traducirlo como primicias. Ahora, es muy interesante que en otro libro de la Torá, en el libro de Números, al pueblo de Amalek, ahí cuando está profetizando Bilam, él dice y él habla sobre Amalek y los relaciona justamente como reshit. Así dice el texto de la Torá, que Amalek es reshit de las naciones, es el principal o el primero de los pueblos. Vamos a ver qué dice la Torá. La Torá dice en Números
24:20 lo siguiente. Reshit, así comienza el texto. Reshit, primero o principal de los pueblos que luchó contra Israel, así debemos entender el texto, fue Amalek, mas su final será que se perderá para siempre. Baruch Hashem, qué bueno que se va a perder para siempre, pero nos corresponde a nosotros borrar la memoria de Amalek. Y ese es el tema, esa es una mitzvah para el pueblo de Israel, borrar la memoria de Amalek. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es el principal de los pueblos, este es el primero de los pueblos que decidió retar a lo que representa el pueblo de Israel, que curiosamente el pueblo de Israel, el profeta va a decir que también es Reshit, es el Reshit de Hashem. El pueblo de Israel es el principio, es el primero, es el principal, es la primicia del Eterno. Pero hay una gran diferencia entre este Reshit llamado Amalek y el Reshit llamado Israel. Este Amalek es un pueblo que desafía lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, este pueblo que con la ayuda de su Dios, sin mérito alguno, con la ayuda del Eterno, salió de Egipto. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue algo maravilloso. Todas las naciones se impactaron al saber que este pueblo, tan humilde y tan humillado en ese momento por la esclavitud, había salido de Egipto gracias a su Dios. Eso desafía inmediatamente a la mente, al corazón de Amalek. Por lo tanto, los de Amalek inmediatamente vienen sin temor a Dios, sin pensar en esa obra maravillosa que Dios hizo, como las demás naciones que meditaban y decían, ¡qué miedo! ¡Wow! Lo que Dios ha hecho, lo que el Dios de Israel ha hecho por ellos, ¿cómo los ha sacado? Amalek dice, yo no creo en eso. Yo lo que creo es que el más fuerte es el que vence. No me compro esa idea de un pueblo tan débil como Israel que pudo salir de esta manera tan fácil de Egipto. Algo les hicieron a los egipcios. No creo ese cuento. ¿Por qué? Porque yo sé que mi fuerza, así piensa Amalek, mi fuerza, el super yo, el superhombre, el hombre fuerte es el que tiene las capacidades y las probabilidades de tener la mejor de las vidas, el mejor de los éxitos, el ser brillante, el ser victorioso, el hombre fuerte. El que es más fuerte es el que prevalece. Así piensa Amalek. Por lo tanto, desafía a lo que es Israel. Israel no tiene fuerza en sí mismo. La fuerza de Israel reside en Akadosh Baruj Hu, reside en el Eterno. El Eterno es su fuerza. Amalek no, Amalek es mi fuerza. Amalek era un pueblo de terroristas, de gente que usaba su fuerza justamente para vandalizar a otros pueblos. Y en este momento que el pueblo de Israel sale, Amalek dice, les voy a demostrar que es la fuerza, mi poder, mis armas, mi talento, el que puede hacer las cosas, el que puede lograr el triunfo. Los voy a vencer. Viene a desafiar lo que es Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las primicias? Tiene que ver mucho, porque las primicias serían dadas por Israel, las primicias de los frutos de la tierra serían dadas por Israel como un reconocimiento de que es Dios el que nos da el poder para hacer las riquezas, como decía otro texto también del libro de Deuteronomio. Es Dios el que nos da el poder para sembrar la tierra, es Dios el que nos dio la tierra. Podemos sembrar la tierra y podemos cosechar gracias a Dios. Dios nos manda las lluvias, es gracias a Dios, no es gracias a mi fuerza, no soy el superhombre, no comparto la idea de Amalek. Por lo tanto, la fuerza de Israel está en Hashem, por lo tanto, damos las primicias como un reconocimiento de que es Dios quien nos da todas estas bendiciones. Contrario a lo que piensa Amalek. Amalek es el hombre fuerte es el que prevalece, etc., etc., lo que ya hemos visto. Entonces, nosotros no podemos casarnos con la idea de Amalek. Nosotros tenemos que borrar la memoria de Amalek. ¿Cómo vamos a matar esos dos pájaros de un tiro? Si se cumple la mitzvah de las primicias, entonces se borra la memoria de Amalek de la tierra y cumples los dos mandamientos. Ahora tú puedes decir,
yo no soy israelita, yo no vivo en la tierra de Israel, ese mandamiento es para cumplirlo en la tierra de Israel, yo ni siquiera soy Israel, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, déjame decirte que el libro de los Reyes nos enseña un texto maravilloso en donde un hombre trajo primicias al profeta Eliseo. El profeta Eliseo no era Cohen, el profeta Eliseo no podía recibir las primicias. Hoy no hay templo incluso, hoy los sacerdotes no están sirviendo en el templo y no pueden recibir esas primicias. Pero los sabios dicen, mira el texto del Tanaj, mira el libro de Reyes, cómo ese hombre supo honrar al hombre de Dios, supo honrar al profeta trayéndole las primicias cuando el profeta ni siquiera era Cohen. Y vamos a ver qué dice el texto porque es hermoso, me parece que es muy bonito este texto de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Dice así, y un hombre vino de Baal-Shalisha y trajo al varón de Dios, este es Elisha, pan de las primicias, 20 panes de cebada y espigas de trigo nuevo en su alforja. Ya dijimos, Elisha, el profeta, no es Cohen. Va a enseñar el Talmud en el Tratado de Ketubot 105, ve lo siguiente. ¿Acaso Eliseo comía primicias? Y se cuestiona el Talmud, ¿por qué? Porque Eliseo no es Cohen, no le corresponden las primicias. Responde, el versículo nos viene a enseñar que toda persona que le da un obsequio a un Talmid Jajam, a un estudioso de la Torá, es como si hubiera traído las primicias a la casa de Dios. Por lo tanto, si nosotros, aunque no somos parte de Israel, aunque no somos Kohanim, aunque no estamos en la tierra de Israel, si nosotros damos lo mejor que tenemos, y esto lo podemos aplicar, nuestros bienes, lo mejor que tenemos, nuestras primicias, se las entregamos a los estudiosos de la Torá, a un centro de estudios de Torá, a tus maestros, etcétera, entonces podemos borrar la memoria de Amalek, porque nosotros estamos reconociendo que no soy yo el de las riquezas, que no es mi fuerza el que genera estas riquezas, sino que es Dios. Por lo tanto, reconozco al Eterno en mí y contrarresto ese pensamiento negativo de Amalek, ese pensamiento del superhombre, ese pensamiento de aquel que cree que es el fuerte y que todo lo logra con sus propias fuerzas. Amalek no solo es un pueblo antiguo, Amalek muchas veces está arraigado acá adentro y hay que extirparlo, hay que borrarlo. Cuando nosotros ejercemos este tipo de mandamientos como el de las primicias, entonces contrarrestamos esa fuerza negativa. Y no solo contrarrestamos esa fuerza negativa, ¿qué dice el texto de Reyes? El texto de Reyes nos va a decir que esas primicias se multiplicaron, dice que comieron y les sobró conforme a la palabra del Eterno. El Eterno te va a bendecir grandemente si tú sigues estos consejos, si tú sigues estas leyes. No solamente borrarás esa memoria nefasta de Amalek, del superhombre, del superego, sino que podrás recibir grandes bendiciones de Dios. Shabbat Shalom.